Hoy vamos a comenzar con el tema de la suficiencia de la Biblia. Y cuando hablamos sobre la suficiencia de la Biblia, es como uno de los pilares más importantes de la consejería bíblica. Es la idea de que la Biblia es suficiente o lo que necesitamos para toda la vida cristiana y para dar gloria a Dios. Y no necesitamos otra cosa. Bueno, en las palabras de Salmo capítulo 119, 25, postrada está mi alma en el polvo, vivícame conforme a tu palabra. Entonces es la idea que la palabra de Dios nos da vida. Es decir, que cuando alguien se acerca para pedir ayuda con sus problemas, es porque cree que tienes algo importante para decir, ¿sí? No porque sos genio, sino porque tienes la palabra de Dios que te da respuestas a sus problemas. Es lo que estamos hablando cuando decimos la suficiencia de la Biblia. Creemos que la palabra nos da vida y la obediencia de ella nos ayuda con nuestros problemas y con el sufrimiento y el pecado en la vida. Es decir, que las cosas que enfrentamos en el ministerio de consejería, podemos resolverlas con la Biblia, con la palabra. Yo creo que la doctrina de la suficiencia de la Biblia, de las Escrituras, nos llama como miembros, como hermanos en la iglesia, como líderes en la iglesia, a aconsejar las Escrituras del mismo modo de que deberíamos predicar la Biblia, cantar la Biblia y hacer otras cosas con la Biblia. Bueno, deberíamos también aconsejar la Biblia. Bueno, para introducir este concepto de la suficiencia, quiero empezar con una palabra, se llama epistemología. Una definición de esta palabra es la rama de filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento. Es la teoría que plantea preguntas como ¿qué es el conocimiento? ¿Qué sabe la gente en el mundo? ¿Y cómo sabemos lo que sabemos? Bueno, de un modo más práctico, cuando queremos ayudar a nuestros hermanos en la fe con los problemas que se enfrentan, ¿cuál es la fuente de conocimiento que usamos? ¿Vamos a usar la teoría de Freud y su teoría o la Biblia o los dos? Es la pregunta cuando estamos hablando sobre esta palabra, epistemología, es la fuente de conocimiento. Bueno, cuando queremos ayudar a la gente con sus problemas, la pregunta de David Powlison, él es como uno de los, no fundador de consejería bíblica, pero él empezó como uno de los líderes principales del movimiento. Entonces vas a escuchar su nombre mucho también, pero él tiene esta pregunta. ¿Qué conocimientos son las más importantes para comprender y ayudar a las personas? Es la pregunta más básica cuando estamos hablando sobre esta palabra, epistemología. Es la fuente de conocimiento. Y cada rama de consejería y tiene un origen de conocimiento. Es decir, en la consejería, no importa cuál sea, siempre aconsejamos desde una fuente de conocimiento y sabiduría. Es decir, desde una cosmovisión, un modo de ver la vida. Pero los consejeros bíblicos, el movimiento de consejería bíblica, tiene la convicción que la fuente de conocimiento que nosotros usamos es acá, está acá. No necesitamos usar las teorías de otras filosofías para dar consejería.
Entonces, bueno, en esta clase quiero responder o hacer tres cosas. Primero, lo que quiero hacer es definir claramente lo que es la suficiencia de la Biblia y qué significa. Segundo, quiero dar un argumento bíblico de la suficiencia. Entonces vamos a ver diferentes pasajes que yo creo que nos muestran la importancia y un argumento de la suficiencia. Y tercero, vamos a responder a algunas objeciones que tienen las personas con la suficiencia de la Biblia, porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Por qué eso? Entonces, bueno, vamos a responder a eso. Primero quiero dar una definición de la suficiencia de la Biblia. Y hay dos definiciones que podemos usar, y uno es de la persona John Frame. Él es un teólogo y no necesariamente un consejero bíblico, pero está muy bueno y él tiene un sistemático que es como muy largo y muy bueno. Y él tiene esta definición sobre la suficiencia y él dice: la escritura contiene todas las palabras divinas necesarias para cualquier aspecto de la vida humana. Otra definición es de la Confesión de Fe de Westminster, que dice: todo el consejo de Dios sobre todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, o bien se establece expresamente en la Escritura, o por buena y necesaria consecuencia se pueda deducir de la Escritura. Entonces vemos algunas cosas en estas definiciones. Según esta confesión y definición, la suficiencia significa que la Biblia es lo que necesitamos para vivir en este mundo, y no solo para la teología, para tener más información, pero realmente la Biblia nos ayuda con nuestras vidas diarias. Es como estábamos describiendo ayer, el fundamento de la consejería bíblica es ¿qué? La teología, ¿sí? Las escrituras. Y yo argumentaría que cuando habla de la vida en las definiciones, esto incluye las cosas que enfrentamos y vemos en la consejería, en este ministerio de consejería. Y vemos como cosas como orgullo, problemas matrimoniales, pecados de pureza y entre otras cosas. Bueno, es la vida, ¿sí? Estas cosas son la vida. Entonces, según estas definiciones, la Biblia es suficiente para ayudarnos en la vida. Bueno, obviamente creo que la Biblia es suficiente para la consejería, pero una cosa que es importante entender es eso. El punto de la suficiencia no es necesariamente que la Biblia es suficiente para un tema, ¿ok? Muchas personas quieren decir que, bueno, sí, la Biblia es suficiente para la consejería bíblica. Y sí, es así, pero lo que estamos describiendo acá es que la Biblia es suficiente para la vida cristiana, y la consejería en general trata temas de ¿qué? De la vida, ¿sí? La consejería no trata de temas de cómo arreglar un auto, por ejemplo, trata de cosas de la vida, cómo mejorar la vida o cómo tratar diferentes problemas. Entonces, estamos diciendo más que la Biblia es suficiente para la vida cristiana y no necesariamente que es suficiente para la consejería bíblica. ¿Me entiendes este punto? Es suficiente para la consejería, pero es suficiente para la consejería porque la consejería trata cosas de la vida y la Biblia trata cosas de la vida también. Y David Powson tiene esta cita también. Él dice: el alcance de la suficiencia de la Escritura incluye esas relaciones cara a cara que nuestra cultura
etiqueta como consejería y psicoterapia. Por ejemplo, los problemas, las necesidades y las luchas de las personas reales deben ser explicados racionalmente por las categorías con las que la Biblia nos enseña a entender la vida humana. Es una cita muy importante porque él está diciendo algo importante. Cuando entendemos la vida según las categorías de la palabra, entendemos que la palabra es suficiente para la consejería y para los problemas que enfrentamos en la vida. John Frame también dice algo importante sobre este punto. Él dice, ciertamente la Escritura contiene más información específica relevante para la teología que para la odontología, pero la suficiencia en el presente contexto no es la suficiencia de la información específica, sino la suficiencia de las palabras divinas. Él sigue diciendo, la Escritura contiene palabras divinas suficientes para toda la vida. Tiene todas las palabras divinas que necesita el fontanero y todas las palabras divinas que necesita el teólogo. Así que es tan suficiente para la fontanería como para la teología. Y en ese sentido también es suficiente para la ciencia y la ética. Entonces no importa qué trabajo tenés, si sos médico o si sos pastor o si manejas colectivos o si haces los dos, como Carlos, la palabra es suficiente para tu vida. Sí, seguramente no va a darnos información sobre cómo manejar un colectivo o cómo hacer una operación en una persona. Entendemos este punto. Pero para el médico y para el pastor, la palabra es suficiente para los dos para vivir una vida que glorifica a Dios. Ahora vamos a ver cómo la Biblia describe este punto de la suficiencia de la Biblia, porque no quiero dar definiciones de personas y nada más cuando estamos hablando sobre la suficiencia de la Biblia, pero hay varios pasajes. Hay alguien que puede leer Salmo capítulo 1 y todo el Salmo, está bien. Y en este Salmo vemos como el autor empieza con, ¿qué frase? Sí, cuán bienaventurado. Entonces el autor está a punto de describir quién es la persona que está bendecida y quién no. Él habla de dos personas en el mundo. ¿Sí? Él está describiendo la persona que es verdaderamente feliz y la que no es feliz. La persona que es realmente bendita y el hombre que no es. Y él dice que el hombre que es bendita es la persona que no anda en el consejo de los impíos, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Entonces, lo que es interesante es que vemos el resultado de esta persona que medita en la ley de Dios en versículo 3, que dice que él será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prosperar. ¿Podemos ver un poco la conexión con consejería? ¿Sí? Que la persona que medita en la ley, en la palabra, bueno, ¿qué pasa con su vida?
sí, Él va a producir fruto. Bueno, entonces es lo que vemos acá. Entonces yo creo que lo que vemos acá es la suficiencia de la Biblia. El autor está diciendo que la palabra, la ley de Dios es suficiente para hacer la persona bendita y fructífera en su vida. Y es exactamente lo que queremos con la consejería bíblica. Queremos ver personas que dan fruto. Entonces, ¿podemos ver la conexión? La persona que medita, delita en la ley de Dios va a dar fruto. Bueno, Salmo capítulo 19 y en versículo 10, él dice también, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. En este salmo vemos el efecto que la palabra de Dios tiene en las personas, ¿sí? Por ejemplo, las palabras que vemos como la ley, ley y el testimonio, los preceptos, el mandamiento y también el temor, y refieren a la revelación de Dios, obviamente en el Antiguo Testamento, porque no había el Nuevo Testamento en este momento, pero es la revelación de Dios, la ley, el testimonio, los preceptos, el mandamiento, el temor. Y también vemos qué es lo que hacen estas palabras o qué hacen las palabras o la ley, el testimonio. ¿Qué hace? La ley, ¿qué hace? Restaura el alma. El testimonio, ¿qué hace? Sí, sabio al sencillo. Y los preceptos, ¿qué hacen? Sí, dan alegría al corazón y el mandamiento alumbran los ojos. ¡Wow! Si tuviéramos una persona que tenía una alma restaurada y una persona sabio, una persona con alegría, sería genial. Es lo que estamos buscando con la consejería, ¿sí? Entonces, la Biblia y la palabra, la revelación de Dios es suficiente para dar eso, para producir alegría, conocimientos o sabiduría y para alumbrar los ojos. Bueno, Colosenses capítulo 1, 9 a 10 y 28. Entonces, en este pasaje lo que vemos es una de las oraciones de Pablo y por los creyentes de esta iglesia. Y él ora para que ellos sean llenos ¿con qué? Conocimiento de su voluntad en toda la sabiduría y entendimiento espiritual. Y bueno, yo creo que esta sabiduría es una referencia clara de las Escrituras, de la revelación de Dios. Miren en versículo 5, él dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en ¿qué? La palabra de verdad, el evangelio. Entonces, él está hablando sobre un conocimiento de la verdad de Dios y no algo afuera. De hecho, el autor está argumentando en este libro contra estas filosofías. ¿Recuerden de ayer? Estas filosofías falsas que entran en la iglesia. Entonces, Pablo está orando para que se llenen de la palabra. ¿Y con qué propósito? ¿Qué propósito podemos ver acá? Él dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo que estamos buscando en la consejería. Y es la Biblia, la revelación que produce este tipo de vida, que produce fruto y que nos ayuda a andar en una forma digna del Señor.
Entonces podemos ver la conexión, como la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para ayudarnos con nuestra vida. Y también vemos en Colosenses capítulo 1, 28, que dice, a Él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder, bueno, a fin, esta frase significa propósito, tiene un propósito, la enseñanza y amonestando tiene un propósito a fin de poder presentar a todo hombre perfecto, o algunas personas dicen maduro en Cristo. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Wow. Pablo está trabajando con esta meta en su vida para proclamar y amonestar a Cristo a todos los hombres para que ellos puedan ser maduros, perfectos en Cristo. Es mi oración también que nosotros como ministerios en la iglesia, como personas que están trabajando en la iglesia local, que podemos esforzarnos según su poder con este ministerio en mente. Segundo Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Este versículo nos enseña que nosotros tenemos la palabra de Dios que es inspirada por Dios y es útil o suficiente para algo. ¿Sí? Es suficiente o útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. ¿Y qué dice en versículo 17? A fin, tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, otra vez podemos ver la conexión con la palabra de Dios y nuestra vida cristiana. Si queremos ser maduros en Cristo, necesitamos ¿qué? La Biblia, las Escrituras. Una y otra vez la Biblia habla sobre este punto, que es la Biblia que es suficiente para nuestra vida cristiana y para que seamos como Cristo. Bueno, segundo Pedro capítulo 1, versículo 2 a 4. Entonces, este versículo nos enseña que Dios nos da su divino poder para esta vida y la piedad. Y la pregunta es, ¿cómo accedemos a este poder divino para esta vida? Según el versículo, a través de un conocimiento de Él. Entonces, es a través de este poder divino que nosotros podemos vivir vidas que honran a Dios y también, según estos versículos, también que evitan problemas pecaminosos. Habla sobre habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces, otra vez podemos ver que si queremos vivir una vida de piedad, es por medio del poder de Dios y podemos tener este poder a través del conocimiento de Dios. Ahora queremos hablar sobre algunas objeciones de la suficiencia de la Biblia. Hay preguntas que a veces personas tienen sobre esta doctrina y quiero responder a algunas de estas preguntas. Una objeción es que la Biblia no trata todos los problemas psicológicos que vemos. Entonces, ¿cómo puede ser suficiente la Biblia? Es una buena pregunta, la verdad es una buena pregunta.
una de las cuestiones comunes es cuando entendemos realmente el problema de la persona, nos damos cuenta que la Biblia nos habla sobre estas cosas. Por ejemplo, el problema de TOC. TOC es el problema de trastorno obsesivo compulsivo o TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, bueno, algo importante es que si nosotros usamos, obviamente, las categorías y etiquetas del mundo, vamos a pensar que la Biblia no habla sobre estas cosas. ¿Dónde está TDAH en la Biblia? Bueno, no existe, ¿no? Pero cuando utilizamos la Escritura como fuente de diagnóstico de los problemas humanos, encontramos que la Escritura es suficiente para dar soluciones dadas por Dios. Por ejemplo, un psicólogo cristiano critica la idea de la suficiencia porque no habla de los detalles de la complejidad humana. Y él dice, su nombre es Eric Johnson, y él dice que un hermano en Cristo, pero bueno, obviamente no estamos de acuerdo con estas cosas. Y él dice, la Biblia tiene principios, metas y medios generales para el cuidado del alma, pero no contiene, por un lado, declaraciones teóricas de orden superior sobre, por ejemplo, aspectos cognitivos, emocionales y volitivos del alma, la estructura de la personalidad. Por otro lado, tampoco contiene estrategias de tratamiento de orden inferior, detalladas y escalonadas para aplicar el Evangelio y remediar el pecado y el daño biológico y psicológico. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, creo que Heath Lambert tiene una respuesta buena. Él dice, estos dos ejemplos son muy instructivos para nosotros. Estamos de acuerdo en que la información a la que se hace referencia aquí no está incluida en la Biblia. No conozco ningún lugar en las Escrituras donde se nos brinden descripciones de la estructura de la personalidad, la anormalidad psicoespiritual, sobre cómo funcionan las neuronas o sobre cómo conceptualizar los rasgos de la personalidad. Y él dice eso, y eso es muy importante. Sin embargo, yo diría que esta información no viene al caso cuando se trata de consejería real. He aconsejado a cientos de hombres, mujeres y parejas y nunca he tenido una conversación de consejería en la que el aconsejado necesitaría toda esa variedad de información para responder bien a sus problemas personales. Obviamente la Biblia no va a hablar sobre cada cosa, está bien, pero habla sobre las cosas que enfrentamos en la consejería. Y también necesitamos, obviamente, usar categorías bíblicas para entender los humanos. Y vamos a tratar este tema en la próxima lección. Bueno, otra objeción que vemos es no podemos usar información extra bíblica. Es decir, ¿es real que no podemos usar otra información afuera de la Biblia? Bueno, eso simplemente no es la verdad, obviamente. Creemos que podemos usar recursos fuera de las Escrituras. Esta materia que estamos haciendo ahora es un recurso afuera de las Escrituras. ¿Sí? El punto es eso. Es necesario que evaluamos cada cosa a través de la lente de la Biblia. ¿Qué dice John Frame? John Frame dice, la propia Escritura reconoce este punto. Como dije antes, las maldiciones inscripcionales no prohíben buscar información extrabíblica. Más bien, nos prohíben equiparar la información extrabíblica
con las palabras divinas. Y para concluir, yo puedo dar un ejemplo de cómo podemos tal vez usar información extra bíblica que a veces nos ayuda. A veces los estudios de médicos o psicólogos pueden ayudarnos. A veces hacen observaciones buenas sobre la vida que son útiles. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que el sueño es algo importante, es una parte importante de lo que somos como seres humanos, ¿sí? Podemos verlo en la Biblia. Y muchas veces la falta de sueño puede afectar, no determinar, la forma en que actuamos durante el día, ¿sí? Yo no dormí anoche y ahora no puedo hablar. Y por eso algunas personas han hecho estudios y han determinado que algo llamado manta pesada es útil para el sueño. Básicamente es un manta que tiene peso, que tiene más peso. Y algunos estudios sugieren que ayuda a realizar una hormona llamada melatonina en el cuerpo que ayuda a una persona a dormir. Bueno, la Biblia no habla de mantas pesadas, pero la Biblia enseña claramente la importancia del sueño. Somos seres fisiológicos. Si eso ayuda a los niños, por ejemplo, a dormir mejor, y lo que mejora su comportamiento un poco, generalmente durante el día, bueno, genial. Bueno, ahora bien, si mi hijo se porta mal durante el día, sería un error de mi parte decir simplemente que duerma más y no tratar sus problemas espirituales o excusar su comportamiento con la falta de sueño. Pero yo puedo reconocer que son personas biológicos también, tienen un cuerpo, es necesario dormir, ¿sí? Entonces, si una manta pesada ayuda a un hijo, por ejemplo, a dormir, genial. Esta información es afuera de la Biblia, pero podemos ver a través de la lente de las Escrituras, porque la Biblia nos ayuda a entender que dormir es necesario, es importante. Bueno, es un estudio que tal vez un psicólogo ha hecho y que puede ayudarnos en la vida. Una cosa que tal vez vamos a hablar en una clase futuro es sobre algo que se llama los efectos noéticos del pecado. Y es algo importante porque básicamente enseña que el pecado afecta la forma en que nosotros pensamos y interpretamos información en la vida. ¿Entienden? Es como el pecado ha afectado toda nuestra persona, incluso cómo nosotros pensamos. Entonces, a veces es como necesitamos tener dudas en cómo estamos pensando sobre algunas cosas en la vida, porque entendemos que el pecado ha afectado cómo pensamos y interpretamos información que está fuera de la Biblia. Podemos confiar en las Escrituras, es algo objetivo, es la palabra, no cambia. Pero a veces las cosas en la vida, bueno, cuando hemos descubierto algo, podemos pensar, esta es la verdad y no es contra lo que dice la Biblia, pero necesitamos a veces tener como algunas dudas, especialmente y tiene que ver más con la vida diaria y las cosas que enfrentamos en las Escrituras. Obviamente, la matemática, por ejemplo, es algo muy como seguro, pero a veces cuando estamos hablando sobre cosas de Dios o de la vida, podemos ver, según Romanos capítulo 1, que nosotros estamos mal en la mente, en cómo pensamos sobre esas cosas. Entonces tenemos que siempre volver a lo que dice la palabra.